Hola, muy buenos días mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre, al lado de sus familias y gozando de muy buena salud. Damos gracias a Dios por eso. Hoy, en el área de lenguaje y comunicación, vamos a desarrollar el tema y a conocer lo que son los diptongos e hiatos. Primeramente, vamos a comenzar conociendo cuáles son las vocales cerradas y cuáles son las vocales abiertas. Vemos las vocales cerradas o débiles. Estas son I y U. Y las vocales abiertas o fuertes son A, E, O. ¿Por qué son? ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, porque cuando pronunciamos las palabras cerradas, nuestra boca o nuestros labios tienden a empequeñecerse, ¿verdad? Cerrarse un poquito, no abrimos. En cambio, con las vocales abiertas, nuestra boca abre. Vamos a realizar un ejemplo. Si yo digo la letra I, se dan cuenta que mi boca no se abre, sino que se estira, se cierra, ¿verdad? Digo I. Si yo digo A, ¿qué pasa? Mi boca tiende a abrirse, mis labios se abren. Entonces, hay que estar muy pendientes y saber cuáles son las vocales abiertas y cerradas para poder identificar cuáles son los diptongos y cuáles son los hiatos. Muy bien, vamos a definir lo que son los diptongos. El diptongo es la unión de dos vocales pronunciadas en una sola emisión de voz. Y esto ocurre cuando nos damos cuenta de las siguientes reglas. Primero, una vocal abierta con una cerrada. Cuando nosotros notamos que una palabra tiene una vocal abierta y una cerrada, allí se puede formar un diptongo. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos las vocales A, I, una abierta y una cerrada. Y tenemos como ejemplo la palabra aire, que al separarla, ahí hay que estar muy pendiente, cuando hay que saber separar las palabras en sílabas para poder identificar estas palabras hiato y diptongo, ¿ok? Entonces, tenemos la palabra aire, vamos a separar en sílabas. ¿Cómo se separa aire? Se separa ai y luego ore. Nos damos cuenta que las vocales ahí permanecen juntas. Por lo tanto, allí se forma el diptongo. Vamos con la segunda regla. Cuando una vocal cerrada está con una vocal abierta. En este caso tenemos la U y la A. Y tenemos la palabra de ejemplo guante, que al separarla nos damos cuenta que nuestras vocales permanecen juntas. Allí se forma el diptongo. Y como tercera regla de la formación de diptongo está cuando hay dos vocales cerradas. Por ejemplo, la I y la U. Tenemos como ejemplo la palabra ciudad, el cual al separarla se separa ciu y luego da. En esta sílaba se encuentran nuestras dos vocales cerradas, por lo tanto allí se forma el diptongo. Ahora vamos a conocer o a definir cuáles son los hiatos o qué es el hiato. Es el encuentro de dos vocales pronunciadas en sílabas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las vocales no van a estar juntas, ¿ok? Hay dos maneras de identificar los hiatos. Y la primera es cuando hay dos vocales abiertas o fuertes. En este caso tenemos la vocal A y la E. Y tenemos como ejemplo la palabra maestra, que al separarla en sílaba nos damos cuenta que maestra. Nos damos cuenta que las dos vocales forman un hiato porque no se encuentran juntas. Allí hay una separación, ¿sí? Segunda, cuando una vocal abierta o fuerte, cuando hay una vocal abierta o fuerte con una vocal cerrada o débil, acentuada o viceversa. Inmediatamente podemos identificar los hiatos cuando vemos dos vocales y una de ellas está acentuada. En este caso tenemos una vocal cerrada, dos vocales cerradas, ¿verdad? La O, una vocal abierta y una cerrada, disculpe. La O y la I.
pero la I está acentuada. Tenemos como ejemplo la palabra oído, que al separarla, ya teniendo en cuenta que la I está acentuada, sabemos que debemos separarla de la vocal O. Entonces tenemos oído. De esta manera se forma nuestro hiato. Seguidamente, como lo dice, o viceversa, cuando primero tenemos la vocal acentuada y luego la otra vocal. Entonces tenemos la U y la A, en este caso la U está acentuada. Tenemos como ejemplo la palabra actúa. ¿Cómo la vamos a separar? La palabra actúa se separa a. Nos damos cuenta que la U que está acentuada va separada de la vocal A. Allí estamos formando el hiato. Les recuerdo, tienen que saber separar las palabras en sílabas para poder identificar si son diptongos o si son hiatos. Muy importante recordar, o que tengan en cuenta la siguiente nota. Dice, la I y la U acentuadas junto a las vocales A, E y O forman hiato y siempre se separan, lo que les acabo de decir anteriormente. También tenemos que la H no impide la formación del hiato. Por ejemplo, tenemos la palabra búho, que al separarla nos damos cuenta que forma un hiato. ¿Por qué? Porque esta está acentuada, pero tiene una H intercalada. No nos va a impedir que allí se forme nuestro hiato. Sigue siendo una vocal acentuada con otra vocal, ¿ok? Entonces, tenemos también un segundo ejemplo con la palabra almohada, ¿sí? Nos damos cuenta que se forma el siguiente hiato. Muy bien, entonces vamos a visualizar el tema y complementar con el video para que puedan realizar las actividades que se encuentran en la página del aula virtual. Entonces recuerda enviarme tus evidencias, que son muy importantes. Nos vemos en una próxima clase. Chao.